Señora tutora, compañeros, espero tengan ustedes todos un excelente día. Me presento, mi nombre es Edith Colma Cruz, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas, primer semestre de la Universidad. A continuación voy a hacer una pequeña explicación de lo que consistió la realización de mi trabajo, donde hablaré un poco sobre el transporte de la membrana celular. Entonces, vamos a iniciar. Acá compartimos las que tenemos en este momento. Entonces vamos a hablar del transporte a través de la membrana, que es el mecanismo que utiliza la célula para ingresar dentro de ella aquellas sustancias o moléculas que necesita para algún proceso o sencillamente aquellas que necesita deshacer, porque a veces van de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Entonces, simplemente es el proceso a través de ella. La membrana citoplasmática o la membrana celular, ella está constituida por dos capas. Esas capas son las que mantienen en últimas la célula aislada de todo lo que es el medio extracelular, lo que está por fuera de ella, eso sería eh, el medio extracelular, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Ese mecanismo como aísla la célula, entonces ellos cuentan con un proceso especial para poder incluir algunas sustancias, por ejemplo, el agua. Entonces lo hace a través de dos formas, uno que es el transporte activo y otro que es el transporte pasivo. ¿Qué diferencia entre uno y el otro? Entonces, cuando estamos hablando de transporte pasivo, ella no tiene gasto de energía, y fuera de eso va a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir un gradiente de concentración? Que pasa de una concentración alta a una concentración baja. Casi que por empuje ellos pasan a través de la membrana. Entonces no necesitan gastos de energía. Contrario a lo que ocurre en el transporte activo, que va en contra del gradiente de concentración con gastos de energía. El transporte pasivo se divide en la difusión. Vamos a hablar un poco de la difusión. ¿Qué es la difusión? Tal cual como de pronto aparece en un perfume, digámoslo yo así, que tú llegas y pones en una esquina. Entonces, este va de un medio más concentrado a uno menor concentrado, porque él se dispersa, por eso es difusión. Se difunde entonces en dos tipos de difusión, que es la difusión simple y que es la difusión facilitada. La difusión simple se da a través de la membrana, ahí como va atravesando las cabezas y las colas. ¿Va? Entonces, pasan a través de ellos. ¿Quién hace esto? La difusión simple, el agua. Entonces, el ósmosis, que es el paso de agua exclusivamente. Siempre que hablamos de ósmosis, estamos hablando del paso del agua. Entonces, cuando hace ósmosis, ella pasa a través de difusión simple. Cuando nosotros estamos hablando de difusión facilitada, re- resulta que dentro de la membrana también existen algunas proteínas que son como unas puertas. Entonces esas puertas son proteínas de transporte. Entonces, ¿qué sucede con esas proteínas de transporte? Sirven para ingresar moléculas que son muy grandes para atravesar la membrana, bueno, la normalita, por decirlo de esa manera. Entonces ella necesita una puerta, así como cuando va a meter de pronto, digamos, un trasteo. Entonces, digamos que tú lo puedes meter por una ventana, digamos, así por la partícula, es más pequeña. Entonces, atraviesa la membrana sin ningún problema. Entonces, ahí sería un transporte simple. Y la difusión facilitada sería la que utiliza la proteína. Entonces, la proteína sencillamente deja pasar esa sustancia cuando sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración. Ahí estamos hablando de difusión facilitada. Ahora, transporte activo. Un ejemplo del transporte activo. Entonces, miremos por acá. Por ejemplo, si vamos a dar un ejemplo del transporte activo. Un ejemplo sería, digamos,
la bomba de sodio, de potasio, ¿no? Entonces, cuando llega y entran los iones y se hace este intercambio de sodio y el potasio se hace a través de ese mecanismo de transporte activo. Entonces, transporte activo, gastos de energía. Entonces, ellos van en contra de un gradiente de concentración, es decir, que van en un medio menos concentrado me- a uno más concentrado. Por eso tienen que hacer fuerza para poder ingresar. Entonces, esto era como una explicación de todo lo que teníamos acá en las diapositivas. A ustedes, señora tutora, compañeros, muchísimas gracias.